Hoy comenzamos el capítulo 2, el módulo 2 del Seminario Latinoamericano de Patrimonio Religioso. Los objetivos del seminario son comprender qué es el patrimonio religioso, diferenciar lo sagrado, lo profano y lo religioso, interpretar templos, rituales, objetos de culto, analizar el fenómeno del turismo de la fe y desarrollar herramientas de interpretación cultural respetuosa. En el módulo 2 vamos a ver las religiones del mundo entre la creencia y la experiencia y cómo la fe organiza el mundo y al ser humano. Esta va a ser la parte 1 porque este módulo es muy extenso, así que vamos a ir tratando de incorporar todos los objetivos para poder hacerlo mucho más ameno. Todos ya saben, ya me han escuchado que no soy una persona muy devota, nunca lo fui. Pero sin embargo he tenido experiencias muy concretas y se las conté en el módulo 1. Ahí entendí que para hablar de religión no alcanza solamente con estudiar, es necesario tener algún tipo de experiencias, que a veces no las buscamos, pero esas experiencias llegan, ¿no? No es solamente una idea sobre la religión, sobre la espiritualidad o una creencia. Esas experiencias son las que nos marcan. Tiene que haber un sentido cuando uno comienza a hablar de religión y de espiritualidad. Y antes de hablar de templos, doctrinas o rituales, es necesario formular una pregunta más profunda. ¿Por qué existen las religiones? Cuando nosotros avanzamos en este mundo, ¿no? Siempre las primeras civilizaciones han querido responder a estas tres preguntas, de una manera u otra, más, menos complejo, pero siempre han querido responder esto: ¿de dónde venimos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y qué ocurre después de la muerte? De dónde venimos nos da un contenido, y qué sentido tiene la vida es por qué vivimos, por qué transitamos en este mundo. Y el qué ocurre después de la muerte nos empieza a preguntar, bueno, terminó acá, nos morimos y ya fue, no existo más. No, por eso es el legado, por eso el patrimonio religioso está tan ligado al patrimonio funerario. Las religiones nacen como sistemas simbólicos que organizan esas respuestas y no se quedan solamente en el plano abstracto, necesitan anclarse en el mundo. O sea, no es solamente la idea que tenemos de una religión, el dogma, cómo se rigen, sino que necesitan trascender, así como nosotros, trascender ante la comunidad. Por eso construyen templos, crean calendarios, establecen rituales, delimitan espacios y fijan normas. En otras palabras, las religiones no solo explican el mundo, lo ordenan. Algunas desaparecen, otras se transforman y unas pocas logran expandirse hasta convertirse en sistemas globales. Entre ellas, las más influentes son las llamadas religiones abrahámicas. ¿Y por qué se llaman así? Por Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, que obedeció el llamado de Dios para dejar su tierra natal y viajar a Canaán, recibiendo la promesa de una gran descendencia y una nación bendecida. Estas religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, comparten una raíz común: el monoteísmo y la idea de una relación directa entre Dios y la humanidad. Sin embargo, cada una de ellas desarrolla formas distintas de materializar lo sagrado en el espacio. En el judaísmo, la religión es la memoria. Es una religión monoteísta,
es la más antigua, está basada en la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Su libro sagrado es la Torá, que no es solamente un libro, sino que es la encarnación misma de la ley divina. Sus fiestas o sus ritos más sagrados van a ser el Sabá, que es el descanso semanal, día sábado, el Pesaj, que es la Pascua judía, y el Yom Kippur, que es el día del perdón. Su espacio sagrado va a estar determinado por la sinagoga, que está orientada hacia Jerusalén y contiene el Arón HaKodesh, que es el arca donde se custodian los rollos de la Torá. Aquí lo sagrado no se expresa tanto en la monumentalidad arquitectónica, sino en la continuidad de una tradición que ha sobrevivido a lo largo de milenios. Principalmente está ubicado en Israel, pero tiene nodos significativos en Nueva York, en París y en Buenos Aires. Las principales corrientes del judaísmo van a estar en la parte ortodoxa, que tienen una observancia estricta de la ley, la conservadora, que hay una adaptación moderada, y la reformista, que tiene una interpretación más flexible. El cristianismo es la encarnación, tiene como conceptos la encarnación y el espacio simbólico. ¿Por qué la encarnación? Porque es el cuerpo de Cristo y el espacio simbólico donde se desarrolla esta religión. Está basada en la vida y en la enseñanza de Jesús de Nazaret, se divide principalmente en catolicismo, ortodoxia y protestantismo. Todo el dogma va a estar signado por la pasión de Cristo. Eso va a ser la vida de Jesús lo más importante y sus fiestas van a estar relacionadas con esto. La Biblia es su libro sagrado, compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde se desarrolla toda la vida de Cristo. La Eucaristía, la misa, es uno de los ritos centrales. Tiene muchos pasos y en el material que les dejo, donde es el glosario de religiones, ahí está todo bien detallado, así que lo van a poder seguir en ese material. Posee más fiestas litúrgicas de alto impacto en toda la comunidad cristiana, destacándose la Navidad y la Semana Santa. El lugar sagrado, el espacio sagrado va a estar determinado por la iglesia, que puede tomar distintas formas, catedral, basílicas. Hay una gran diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es la parroquia. La parroquia es la denominación administrativa, la iglesia vendría a ser la parte arquitectónica, pero también la iglesia es la comunidad. La planta de estas iglesias en general puede ser en forma de cruz latina, o también puede ser como la cruz celta, donde sus brazos son todos iguales. También tenemos capillas, realmente lo que es la arquitectura lo vamos a ver en ese módulo, se desarrolla muchísimo. Predomina en América, en Europa y en África subsahariana. Pero en América es donde más se desarrolla el cristianismo, porque vino con la colonización trajo el cristianismo, se desarrolló aquí. El cristianismo se estructura en base a la Pascua, es decir, al paso de Jesucristo de la muerte a la vida eterna y la resurrección, porque Cristo viene aquí a salvar al mundo de su pecado original entregando su cuerpo, y en esa entrega de ese cuerpo, previo a su muerte, él determina este ritual de la misa, el lavatorio de pies, la Eucaristía, la transformación de su cuerpo en la Eucaristía, que es uno de los sacramentos que tiene el cristianismo. Lo vamos a ver en la segunda parte. A partir de este acontecimiento, ¿no?, la muerte de Cristo, se organiza toda la experiencia religiosa. Por un lado, la comunidad
representada por la Iglesia, la forma de celebración determinada por la liturgia, el sistema de signos, que son los sacramentos, 7 sacramentos, y una estructura con una jerarquía y territorialidad. El altar ocupa el centro de este espacio, ¿no? De esta iglesia, porque allí se celebra la Eucaristía, el rito fundamental, como dije anteriormente. A diferencia del judaísmo, aquí lo sagrado se hace visible, representable y en cierto sentido habitable. Esto habilita algo que cambiará la historia del arte. Aparece la representación de lo divino. El cristianismo es el que va a tener un mayor desarrollo dentro del patrimonio religioso, porque es el que utiliza la imagen como una representación de su dogma. En el judaísmo no tanto. En el Islam vamos a ver que hay una sumisión, ¿sí? Hacia Alá, y la palabra revelada es lo que va a dictaminar la vida de los fieles del Islam. Es también una religión monoteísta que sigue las revelaciones de Alá al profeta Mahoma. Su libro sagrado es el Corán y se basa en 5 pilares. Por un lado, la fe, con una oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno del Ramadán, y la peregrinación. Y como fiestas principales tenemos el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha. Uno es el del descanso y el otro es el del perdón. La mezquita va a ser el espacio anicónico que destaca por su caligrafía y geometría. El mihrab señala la dirección a la Meca. Esta expresión aniconismo, el aniconismo es la falta total de imágenes. Cuando uno va a una mezquita no vamos a tener imágenes de ningún tipo. No va a haber imágenes humanas. ¿Por qué se habla del Islam y la geometría? Porque lo que más se destaca en el Islam es la caligrafía y la geometría en sus expresiones arquitectónicas y decorativas. A diferencia del cristianismo, ¿no? El Islam evita la representación de estas figuras humanas. Y esto da una estética particular, una parte muy exquisita en esa caligrafía y también en cómo representan el espacio. Hablaba del mihrab, es un nicho, una hornacina semicircular que está situado en el muro de las mezquitas indicando la quibla, la dirección hacia la Kaaba de la Meca. Es el lugar más sagrado de la mezquita donde el imán se coloca para dirigir la oración simbolizando el camino espiritual hacia Dios. La relación entre las 3 religiones. Acá les coloco varios cuadros que les van a servir. Después les voy a pasar igual el PowerPoint. Tenemos el judaísmo, tiene origen en el antiguo Israel. La figura central va a ser Abraham, después va a estar Moisés, que va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y está relacionado con las otras desde la base original. El cristianismo aparece en el siglo I, la figura central es Jesús, y surge del judaísmo. El Islam aparece en el siglo VII, la figura central es Mahoma y reconoce a las dos anteriores. El Islam reconoce a Jesús y a Moisés como profetas, el cristianismo se apoya en el Antiguo Testamento judío y el judaísmo no reconoce ni a Jesús ni a Mahoma. Acá vemos los distintos símbolos del Islam, del cristianismo y del judaísmo. ¿Cómo se relacionan estas 3 religiones? Eh,
En el caso de Dios, todas son monoteístas. Pero en el cristianismo hay una trinidad, ¿no? Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En las otras solamente un Dios. Jehová, Alá. La figura central, ya dijimos, Moisés, Jesús y Mahoma. El texto sagrado, el Torá, la Biblia, el Corán. Representaciones solamente tiene el cristianismo, no tiene ni el judaísmo ni el islam. Los espacios sagrados, la sinagoga para el judaísmo, la iglesia para el cristianismo, la mezquita para el islam. ¿Cómo se van a regir? Por la ley, por la encarnación y por la palabra. En el caso del cristianismo, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, y en el islam es la palabra dada. El judaísmo por la ley determinada en la Torá. ¿Cómo representan a Dios? En el judaísmo no lo representan, solamente el cristianismo representa a Dios y se puede determinar, bueno, Jesucristo crucificado, el Espíritu Santo, las veces establecido como la paloma, ¿no? Y en la imagen de Dios es omnipresente y no se lo puede describir, no se lo puede determinar. En el cristianismo, por eso es que estamos hablando más del patrimonio religioso dentro de esta corriente, porque nos va a dar imágenes, nos va a dar arte, nos va a dar arquitectura. El patrimonio religioso del cristianismo es muy prolífico. El judaísmo va a expresar lo sagrado por el texto y el rito, o sea, la Torá es lo importante, dónde está la Torá, cómo se expresa. Y en el caso del Islam, como dije anteriormente, la geometría y la caligrafía. Vamos a tener una relación entre ellas. Esto ya lo dije acá. ¿Cómo van a estar estructurados internamente? El judaísmo va a tener una alta unidad y va a haber distintas corrientes interpretativas de la Torah. En el cristianismo hay una baja unidad, hay muchísimas ramas, más que todo porque vimos la división, la parte del catolicismo, el protestantismo y la parte ortodoxa. El Islam tiene una unidad media alta y tiene dos divisiones, el suní y el chií. Como estadísticas globales, una proyección 25-26, bueno, el cristianismo tiene lugares de devoción muy importantes, la Basílica de Guadalupe, el Vaticano, el Islam la Meca, el judaísmo el Muro de los Lamentos, el hinduismo el Templo de Kashi y el budismo los templos de Kioto y Lhasa. Acá podemos ver el Vaticano, ¿sí? Acá vemos la Meca, y la Meca aquí, y acá el Muro de los Lamentos. El templo de Kashi y en Varanasi y uno de los templos en Kioto. ¿Cómo se diferencian en la experiencia religiosa? El judaísmo por la palabra. Eso va a ser lo que va a regir al judaísmo. Dios se revela hablando. Su patrimonio es, en esencia, textual. La Torá es la representación de la palabra de Dios. No se puede tocar la Torá. Yo tuve la suerte de poder participar de una visita a una sinagoga y bueno, nos contaban todo eso. No se representa a Dios en imágenes y lo importante es escuchar, leer, interpretar. La vida de un judío es más que todo esta expresión de estudio de la Torá. El Muro de los Lamentos atrae 8 millones de personas al año, pero lo que vemos hoy no es un templo, sino que es un eco de una ausencia que sigue inmunizando al mundo. Es ese espacio donde ellos se reúnen. Esto le dejo para las tres religiones, es una invitación a profundizar. Si quieren comprender más la profundidad de la ley y el símbolo judío, pueden consultar a Leo Trepp en su obra El judaísmo, historia, creencia y práctica. El cristianismo, ya dijimos, la imagen va a ser lo que va a representar, ¿no? Dios se hace visible en Jesucristo, ya convive con el resto.
de los humanos. El cristianismo transforma ese concepto de lo sagrado al creer en un Dios que se hace hombre. Esto también permite que el arte y la arquitectura explotaran en una búsqueda por representar lo invisible, desde la Basílica de Guadalupe en México hasta el Vaticano. El patrimonio cristiano busca que el fiel sienta la divinidad a través de la luz, el color y la proporción. El verbo se hace carne. Esto comenté recién de la Eucaristía, ¿no? Aparecen estas imágenes, el arte, los diferentes íconos. Es lo invisible que se vuelve visible. La Biblia en piedra va a ser cada catedral un libro abierto, más que todo en la época medieval se necesitaba que la gente eh, asistiera a las misas, entonces en la fachada de muchas catedrales se podían ver desarrollos de la historia del pueblo judío, de la salvación, con distintas esculturas. Aquí también les recomiendo un libro de Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia, que nos permite entender por qué cada elemento del altar tiene un peso teológico específico. Acá vemos, esto es una catedral gótica de Chartres, y vemos diferentes imágenes, así es como se representa. Y esto es la Catedral de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, que también estamos teniendo un espacio bíblico. En el Islam, repetimos, pero acá lo amplío, va a estar la geometría más desarrollada. Aquí Dios es absolutamente trascendente. En el Islam, Dios no puede ser representado ni con palabras humanas ni con imágenes. Entonces, lo sagrado se expresa de manera indirecta a través de la geometría que sugiere orden, armonía e infinito, sin encerrar a Dios en ninguna forma. El Islam presenta un desafío fascinante para el gestor cultural. ¿Cómo voy a mostrar esa belleza sin representar la figura humana? La respuesta es por la geometría sagrada. En las mezquitas, la repetición infinita de patrones, arabescos, nos habla de la infinitud de Alá. Es la religión de mayor crecimiento global y su centro, la Meca, recibe casi 19 millones de peregrinos, configurando el mayor fenómeno de movilidad humana por fe en el planeta. Aquí también les recomiendo un libro de Karen Armstrong, Mahoma, la biografía de un poeta. Entrar a una sinagoga no es lo mismo que entrar a una catedral. Definitivamente no es lo mismo que entrar a una mezquita. No solo va a cambiar la arquitectura, cambia también la forma en que el ser humano se vincula con lo sagrado. Aquí les hice un resumen. Cada religión propone una forma distinta de experimentar lo sagrado. El judaísmo con la palabra y la memoria, el cristianismo con la encarnación y la imagen, y el islam con la trascendencia y la unidad absoluta de Dios. En el judaísmo, Dios se escucha; en el cristianismo, Dios se ve; en el islam, Dios se sugiere. Dentro del cristianismo se producen hechos muy importantes a lo largo de la historia, ¿no? Grandes divisiones y otros desarrollos que ahora les contaré. El cisma del Oriente se da en 1054, donde se divide la Iglesia Católica, que estaba en Roma, con la Iglesia Ortodoxa, que estaba en Constantinopla. ¿Por qué? Porque dentro del catolicismo el Papa es la autoridad máxima. En cambio, en la ortodoxia hay una autoridad compartida. En el catolicismo el latín era el idioma que utilizaban para expresarse, y en la ortodoxa el griego. El catolicismo tiene una mayor centralización, en cambio la ortodoxia tiene iglesias autónomas. Acá les hago una pregunta. Me encantaría que alguno me conteste, aunque sea por WhatsApp. ¿Qué hace que una religión permanezca unida o se fracture? Aquí tenemos una fractura, la de la Reforma Protestante.
Esto fue un movimiento religioso que se dio en el siglo XVI, iniciado por Martín Lutero en 1517, donde se cuestiona la corrupción y la doctrina de la Iglesia Católica Romana, promoviendo la salvación por fe y la autoridad de la Biblia. ¿Qué es lo que pasaba? Había un comercio con la venta de indulgencias, una gran acumulación de riquezas por parte del clero y demasiado poder de la Iglesia. Esto va a traer a Martín Lutero. Pues, ¿qué tenemos? El Concilio de Trento. Esto también es un hecho importante dentro de la Iglesia Católica, está alrededor del siglo XVI. Aquí es donde nace gran parte del patrimonio espectacular europeo y latinoamericano. Se regulan las imágenes, se impulsa el barroco, se consolida el poder visual. Aquí el catolicismo va a tener como autoridad el Papa, una característica de la tradición, ¿no? Y va a tener la clave en la doctrina. La ortodoxia va a tener como autoridad los patriarcas, va a tener una característica más mística, no va a ser más tan tradicional, tan rígido, y está basado en la liturgia. Y en el caso del protestantismo, la autoridad va a ser la Biblia, no las figuras humanas, sino la Biblia, va a tener una mayor interpretación y la clave va a estar en la interpretación individual de esta nueva mirada. Acá se producen los grandes cambios en cuanto a partes de la misa, lo vamos a ver en la segunda parte del módulo 2. Aquí el arte religioso no es solo la expresión de la fe, también es una estrategia. Con esto de las imágenes que vienen hacia América, las estampitas, ahí aparecen las estampitas también, porque era caro las personas que no tenían el poder adquisitivo para poder mandar a hacer una imagen y tenerla en la casa, bueno, se le reza a los diferentes santos por medio de las estampitas. Va a surgir nuevas formas de cristianismo, ¿sí? Esto es mostrar que la religión no es estática, o sea, si bien se cree en Cristo, van a ir cambiando. Va a surgir el evangelismo en el siglo XVIII con un énfasis en la conversión personal, o sea, el individuo es quien va a ir progresando espiritualmente para convertirse. Los testigos de Jehová aparecen en el siglo XIX, ellos niegan la Trinidad, y también están los mormones, están fundados por Joseph Smith y tienen su propio libro, el libro del Mormón, no se siguen por la Biblia. Acá tenemos imágenes evangelistas, estos son los testigos de Jehová, siempre los vamos a ver que nos ofrecen sus libros, son muy amables, y los mormones. Los cristianos evangélicos creen en la Biblia como la única e infalible autoridad de fe, la salvación solo por la gracia a través de la fe en Jesucristo, la necesidad de una conversión personal, el nacer de nuevo, y la importancia de compartir el Evangelio. Se enfocan en una relación directa con Dios sin mediación de santos o figuras jerárquicas. En el caso de los mormones, estos son los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creen en la revelación continua y los libros sagrados adicionales como el libro del Mormón, mientras que los testigos de Jehová basan toda su doctrina en la interpretación exclusiva de la Biblia del Nuevo Mundo. Van a ver que hay algunas diferencias. Los mormones creen en la exaltación del hombre hacia la divinidad, en cambio los testigos de Jehová ven a Cristo como su ejemplo. El Islam también va a tener una unidad en la diversidad, ¿no? Aunque tenga dos ramas, la suní y la chií. Como ya dijimos, está basado en el Corán, que es su único texto, en los 5 pilares, que ya los vimos, y en la lengua árabe. Pasamos a la vida religiosa y los monasterios. Esto también forma parte del patrimonio funerario.
si bien lo otro es la parte característica como el núcleo del cristianismo, se han desarrollado esta vida religiosa a través de los monasterios. Una iglesia, como vimos, cree, celebra y organiza, pero dentro de este cristianismo surge otra forma de vivir la fe, que es una vida apartada y completamente dedicada a Dios. Es así que nacen los monasterios, las distintas órdenes religiosas y, como dije, un patrimonio que se visita mundialmente muy interesante, no solo en Europa, sino que también lo tenemos en América. ¿Qué ocurre? Entre los siglos III y IV, los primeros cristianos se retiran al desierto, buscan silencio, oración y vida ascética. Estos van a ser los padres del desierto y nace una tensión, ¿no? El mundo versus el retiro, la acción versus la contemplación. Entonces se retiran a, a estos espacios. Este retiro individual se va a convertir en una vida comunitaria. Es así que aparece el monasterio. La regla fundamental, la de San Benito, se desarrolla en el siglo VI y su lema era ora et labora, es reza y trabaja. ¿Qué es el monasterio? Es un espacio cerrado donde hay una comunidad estable y un ritmo de vida regulado. Muchos deben haber visto la vida de San Francisco de Asís y probablemente puedan tener una mejor idea en eso. Va a haber un impacto patrimonial a partir de estos monasterios, porque son un centro de producción agrícola, son centro de copia de manuscritos y son núcleos de organización del territorio. No solo rezan, construyen cultura. Acá vemos uno de los monasterios más reconocidos en el mundo, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, fue construido en el siglo XVI, entre 1563 y 1584, por orden de Felipe II. Durante la época de finales del siglo XVI fue considerado la octava maravilla del mundo y actualmente es patrimonio de la humanidad. Allí está el sepulcro de los reyes de España. Van a aparecer también las órdenes y congregaciones. Aquí, ¿qué es el cambio clave? Ya no se encierran, salen a la ciudad. Van a aparecer las órdenes monásticas con una vida estable, en claustros, por ejemplo, los benedictinos, las órdenes medicantes que se dan en la Edad Media, los franciscanos con su voto de pobreza, los dominicos con su voto de predicación, por eso se llama también los predicadores, y las diferentes congregaciones en la Edad Moderna enfocadas en la educación, la salud y las misiones. Las órdenes monásticas son congregaciones religiosas cristianas formadas por monjes y monjas que viven en monasterios bajo una regla específica, dedicando su vida a la contemplación, la oración y el trabajo manual. A diferencia de las órdenes medicantes, su vida es principalmente contemplativa y separada del mundo. Esa es la gran diferencia. Los monásticos están en claustro, no salen al mundo. Los medicantes sí tienen contacto con el mundo. Ubiquemos como medicantes a los que hacen ayudas en el exterior. Acá tenemos los lemas inspiradores de las 10 órdenes religiosas. Para los cartujos, la cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. Los agustinos, un solo corazón y una sola alma en Dios. Las carmelitas, me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los barnabitas, el amor de Cristo nos apremia. Los jesuitas, para mayor gloria de Dios. Los dominicos, alabad, bendecid y predicar. Los franciscanos, paz y bien, la orden de San Pablo, el primer eremita, solo a solas con Dios. Los benedictinos, ora y trabaja, como dijimos recién, y los padres Adorno, para mayor gloria de Dios resucitado. Estas órdenes van a llegar a América entre los siglos XVI y XVIII, durante el periodo de
la conquista y la colonización. ¿Quiénes van a llegar? Los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y los mercedarios. Estos cuatro en Córdoba han dejado sus huellas. ¿Qué función tienen? La de evangelizar, educar y la organización social. ¿Qué impacto tienen estas órdenes en el patrimonio americano? Nos dejaron iglesias, las misiones jesuíticas, las estancias jesuíticas, las reducciones jesuíticas. Al decir todo esto, es muy fácil determinar que fueron los jesuitas los que tuvieron un mayor desarrollo dentro de este patrimonio religioso en América. Y en Córdoba es una de las expresiones más importantes en Argentina, en Córdoba y también en el litoral. El patrimonio ya no es más importado, se adapta, se mezcla e incorpora culturas locales. Hay que ver cómo se incorporó toda esta fuente de arte en nuestro patrimonio religioso. Lo podemos ver en los Cristos, los podemos ver cómo los jesuitas le enseñan a los nativos y los nativos ponen su pequeña impronta en sus obras de arte. Así es como aparece el patrimonio religioso americano. Acá vemos dos ejemplos jesuitas, en este caso es la estancia de Santa Catalina, tenemos la iglesia, la parte donde viven los padres y la parte del obrador. En este otro caso es la iglesia de la Candelaria. Estas son las ruinas jesuíticas de San Ignacio de Miní. Estas reducciones fueron un conjunto de pueblos fundados a partir del siglo XVII por la Orden Religiosa Católica de la Compañía de Jesús en Paraguay, al norte de la Argentina, al sur de Brasil y al norte de Uruguay, con el objetivo de reunir en esos pueblos a la población de indígenas, guaraníes y pueblos afines. ¿Qué va a pasar con estas órdenes? Va a haber un traslado y una permanencia. Algunas órdenes no solo llegan, se instalan, se expanden y permanecen. Fundan ciudades, organizan economías, crean redes culturales, como vimos en el caso de los jesuitas. El patrimonio se vuelve una estructura del territorio. Si los templos muestran lo que se cree, los monasterios muestran cómo se vive esa creencia. Y en América, esa vida religiosa no solo construyó edificios, también construyó paisajes, ciudades y formas de organización social. El patrimonio religioso no es solo arquitectura, es la huella de una forma de habitar el mundo. Vamos a pasar a otro aspecto del patrimonio religioso que viene de la mano de los santos, de los mártires y que va a tener como consecuencia las reliquias. Esta que distingue al cristianismo, ¿no? En su expresión católica y ortodoxa, es que la fe no queda solo en ideas y en textos, se encarna en personas. Ahí aparece la figura del santo, alguien cuya vida se vuelve ejemplo, modelo, intercesor. Perdón, hubo un problema con mi perro. Bueno, dentro de estos santos son los que van a ir determinando este nuevo patrimonio que vamos a encontrar en algunas iglesias, que es muy importante. Esto surge de la figura del mártir, ¿no? El mártir era el que daba testimonio hasta la muerte en las primeras comunidades cristianas perseguidas por el Imperio Romano. Comienzan a reunirse en torno a las tumbas de estos mártires. Este gesto es fundamental, y va a dar también después, va a aparecer la figura del santo. Las reliquias son los restos materiales vinculados a un santo, pueden ser partes del cuerpo, objetos que él utilizó o
elementos asociados a su vida o martirio. En la Europa medieval, por ejemplo, las ciudades competían por tener reliquias importantes, porque atraían peregrinos, generaban identidad y consolidaban el poder religioso y político. Pero este fenómeno no queda en Europa. Cuando el cristianismo llega a América, también llega esta lógica. Se traen reliquias desde Europa, se consagran altares con ellas, se construyen iglesias en torno a devociones específicas. Y al mismo tiempo comienzan a surgir también figuras locales, santos populares, devociones regionales o formas propias de vivir la fe. En el caso de Argentina tenemos una gran devoción hacia nuestro primer santo argentino que dedicó su vida y obra aquí, el santo cura Brochero. Estos son ejemplos de reliquias, en general se las trata de conservar en espacios lujosos, con una buena decoración, para preservarlas. Entonces, cuando hablamos de patrimonio religioso cristiano, no estamos hablando solo de edificios, estamos hablando de redes, de sentido, cuerpos que se veneran, historias que se transmiten, objetos que se conservan, espacios que se sacralizan. Todo esto construye la memoria, pero también genera tensiones, porque en todas las ramas del cristianismo aceptan esto de la misma manera. Las iglesias protestantes, por ejemplo, rechazan el culto a los santos y las reliquias, porque consideran que puede desviar la atención de Dios. Entonces, nuevamente, el patrimonio nos habla de diferencias. Hay iglesias llenas de imágenes, relicarios y altares, pero también hay iglesias austeras, centradas en la palabra. Esto quiere decir que hay dos formas de creer lo que se ve. Hay un patrimonio religioso que no solo conserva, también revela cómo cada comunidad entiende lo sagrado. En esto existen reliquias en el judaísmo y en Islam. Es una pregunta que yo me hacía y sí, existen reliquias en el judaísmo y en Islam, pero de otra manera. En el cristianismo, sobre todo en la tradición católica y ortodoxa, las reliquias ocupan un lugar central. Hay una valoración positiva del cuerpo de los santos, de sus restos y de sus objetos. Pero en el judaísmo y en el islam, la relación con lo sagrado es diferente. En el caso del judaísmo no existe el culto a al cuerpo, a los objetos del santo. Estamos hablando de que lo que se va a venerar por encima de Dios, no por encima de Dios, sino a diferencia de Dios, es la palabra, ¿no? Que está dada por la Torá, que va a determinar también la ley y la alianza con Dios, no en los cuerpos y en los objetos personales de las figuras religiosas. Va a estar, también va a tener lugares, ¿no? El judaísmo va a tener el Muro de los Lamentos como un espacio a visitar y a venerar y orar, y las tumbas de los patriarcas. Pero estos lugares no funcionan como reliquias en sí. Son lugares, son espacios de memoria y oración. En el caso del Islam, tampoco existiría, como en el cristianismo, este culto a los restos, sino que va a estar dado por la unicidad de Dios, en Alá, la revelación del Corán y la práctica religiosa. En el Islam suní y más aún en el chií, sí aparecen objetos asociados al profeta Mahoma, cabellos, vestimentas, objetos atribuidos a su vida, pero eso es como que está más restringido. También existen lugares claves como la Meca, la Medina, donde esta veneración no se debe confundir con la adoración. Se adora a Dios, se veneran estos objetos. Como síntesis, y ya terminando, disculpas por los ruidos, en el cristianismo lo sagrado puede habitar en la materia, en el caso de reliquias, cuerpos, objetos. En el judaísmo lo sagrado se centra en la palabra y en la alianza,
la alianza del ser humano con Dios, donde va a estar reflejada la memoria, la ley, la comunidad, y en el Islam lo sagrado se centra en Dios y su revelación, evitando mediaciones materiales. Aquí les dejo la bibliografía que va a estar en el Drive de Mircea Eliade, La historia de las creencias y las ideas, también de la misma autora, Metodología de la historia de las religiones, de Pedro y Aquilino, un diccionario de términos religiosos muy interesante, Rivas Manuel, diccionario de términos religiosos y litúrgicos, y después yo les armé el diccionario de términos bíblicos y religiosos, la doctrina de la Iglesia Católica y un glosario de términos religiosos muy, muy completo como para que puedan ir viendo para la segunda parte de este módulo. Cualquier duda me pregunta.